Hubo un momento en que Europa dejó de preguntarle todo a Dios y empezó a preguntarse a sí misma quién era. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy haremos un viaje a uno de los grandes giros de la historia, el Renacimiento, cuando la literatura dejó de mirar solo al cielo y volvió la vista al ser humano. Y para entender ese giro, hay que imaginar primero un mundo agotado. Un mundo que venía arrastrando siglos de certezas medievales que ya no alcanzaban. Crisis religiosas que fracturaban la fe. Guerras constantes que desgastaban reinos enteros. La peste que arrasó ciudades y dejó a Europa frente a la muerte cotidiana. Y un sistema feudal que empezaba a crujir por todos lados. El orden que había explicado el mundo durante siglos ya no funcionaba igual. Y cuando las respuestas dejan de servir, surgen nuevas preguntas. Ahí ocurre algo decisivo. Europa vuelve la mirada hacia atrás. No hacia la Edad Media, sino mucho más lejos. Grecia y Roma reaparecen. Textos clásicos que habían estado olvidados, guardados en monasterios o recuperados tras la caída de Constantinopla. Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio. Voces que hablaban del ser humano, de la razón, de la belleza y del pensamiento. Y eso cambia todo. Porque empieza a formarse una nueva forma de mirar el mundo, el humanismo. Una idea sencilla, pero revolucionaria. El ser humano importa. Como individuo que piensa, siente, duda y elige. La razón ya no es enemiga de la fe. Y conocer el mundo se vuelve una forma de comprenderse a uno mismo. Y ese cambio no ocurre solo en las ideas. Ocurre también en la vida cotidiana. La imprenta aparece y lo transforma todo. Los libros dejan de ser objetos raros y carísimos. Las ideas empiezan a circular, a discutirse, a contradecirse. Surgen universidades, academias, círculos intelectuales. Gente que se reúne a leer, debatir, escribir. Y la literatura, claro está, no se queda intacta. Cambia su función. Durante siglos había sido sobre todo moralizante. Enseñar qué creer, cómo vivir, qué evitar. Pero ahora empieza a ser reflexiva. Pregunta en lugar de imponer. Aparecen temas nuevos, o mejor dicho, temas antiguos vistos de otra manera. El amor, pero no solo como pecado o virtud. La belleza como experiencia humana. El tiempo, la memoria, la identidad. El yo empieza a hablar. El escritor ya no escribe únicamente para instruir. Escribe para entender. Para entenderse. Para explorar contradicciones, miedos y deseos. La literatura se vuelve un espacio de búsqueda. Y ahí está la clave de todo este periodo. El Renacimiento no es solo un estilo elegante. Es un cambio de mentalidad. Y ahora sí, pasemos a las voces, porque el Renacimiento no se entiende solo por ideas, se entiende por las personas que se atrevieron a escribir desde sí mismas. Autores que ya no van a hablar en nombre de una verdad absoluta, sino desde una conciencia individual. Y todo empieza inevitablemente en Italia. La cuna del Renacimiento literario. Con Francesco Petrarca. Un nombre clave para entender la lírica moderna. Su Canzoniere parece a simple vista un libro de poemas de amor. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Es el registro de una mente que se observa a sí misma. Amor idealizado, sí. Laura como figura casi inalcanzable. Pero también el paso del tiempo, la memoria, la culpa, la contradicción. Petrarca no se presenta como un sabio seguro. Se presenta como alguien dividido. Ama, duda, se reprocha y hasta vuelve a caer. Por primera vez, el yo interior se vuelve el tema central. El poeta ya no es solo una voz bella. Es un individuo consciente de su conflicto interno. Y con eso funda la lírica moderna. Sigamos en Italia, pero cambiemos de tono, de la poesía al pensamiento. Giovanni Pico della Mirandola. Su discurso sobre la dignidad del hombre es uno de los textos más poderosos del humanismo. Aquí la literatura no narra una historia. Piensa en voz alta. Pico propone algo radical para su época. El ser humano no nace con un destino fijo.
no está completamente determinado por Dios ni por la naturaleza. Tiene libertad para construirse. Así que puede elevarse o degradarse. La dignidad humana está en esa capacidad de elegir. Este texto muestra algo clave del Renacimiento. La literatura como espacio de pensamiento elevado. No solo entretenimiento, no solo doctrina. Reflexión profunda sobre qué significa existir. Viajemos ahora a Francia. Donde el yo se convierte directamente en materia literaria. Michel de Montaigne. Y sus ensayos. Un título que ya dice mucho. Ensayar, probar, intentar, explorar. Montaigne no escribe para dar lecciones. Escribe para pensar. Hablar de sí mismo, de sus hábitos, de sus miedos, de sus lecturas. Observa el mundo desde su experiencia personal. Y duda constantemente. Duda de las certezas, de las ideas heredadas, incluso de sí mismo. Con él nace el ensayo moderno. Un género donde el autor no impone verdades. Las busca. Y al hacerlo nos invita a pensar con él. Y si hablamos de explorar al ser humano, no podemos dejar fuera a Inglaterra. Con William Shakespeare en su etapa renacentista. Teatro, sí, pero teatro como laboratorio del alma. Hamlet, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano. Obras muy distintas pero con algo en común. Personajes con una profundidad psicológica inédita. Dudan, desean, se contradicen, se equivocan. Hamlet piensa tanto que se paraliza. Romeo ama con intensidad absoluta. Los personajes de Shakespeare no son símbolos planos. Son humanos complejos. Pasión, ambición, amor, muerte. Todo convive en ellos sin resolverse del todo. El ser humano aparece como una contradicción viviente. Y eso es profundamente renacentista. Si juntamos todas esas voces, Petrarca, Pico, Montaigne, Shakespeare, entendemos la verdadera revolución del periodo. El Renacimiento crea al autor moderno. Alguien que escribe desde su conciencia. No desde un dogma. Alguien que se pregunta antes de afirmar. Y que convierte la literatura en una exploración del ser humano. Para quien quiera acercarse hoy al Renacimiento, hay puertas muy amables de entrada. Libros que no exigen erudición, solo ganas de leer despacio. Petrarca, por ejemplo. Una selección de sus sonetos del Canzoniere. Son breves, intensos, profundamente emocionales. Hablan de amor, del paso del tiempo y de la memoria. Y sorprende lo actuales que se sienten. Montaigne es otra gran puerta de entrada. Sus ensayos leídos en selección. Textos cortos, cercanos, casi conversaciones. Montaigne piensa mientras escribe. Y nos invita a pensar con él. No hay respuestas cerradas. Hay experiencia humana compartida. Para entender el corazón del humanismo, Pico de la Mirándola. El discurso sobre la dignidad del hombre. Es breve, claro y poderoso. Una defensa del ser humano como ser libre. Capaz de decidir quién quiere ser. Y si alguien quiere teatro renacentista accesible, Romeo y Julieta de Shakespeare. Pasión, conflicto, juventud, decisiones fatales. Una tragedia directa, emocional y muy fácil de seguir. Estas obras no solo representan una época. Fundan la literatura moderna. Aquí nace la lírica centrada en el yo. El ensayo como pensamiento en movimiento. El personaje psicológico lleno de contradicciones. Nada de figuras planas o ejemplares perfectos. El Renacimiento influye directamente en todo lo que viene después. El barroco hereda su complejidad. La Ilustración, su confianza en la razón. El romanticismo, su mirada hacia el yo interior. Pero el cambio más profundo es otro. La literatura deja de repetir verdades establecidas. Empieza a formular preguntas. El lector ya no recibe doctrina. Recibe conflicto humano. Duda, deseo, contradicción. Por eso el Renacimiento sigue vivo. Porque no nos dijo qué pensar. Nos enseñó a pensarnos. Y si este episodio te ayudó a entender mejor el Renacimiento, compártelo, recomiéndalo, déjanos un comentario.
y cuéntanos qué otra época o autor te gustaría escuchar después. Esto fue Te Resumimos Libros y recuerda leer el pasado. También es leernos hoy.